Hola, hola, buenas noches. Aquí con el componente de ficción que es característico de toda mediatización, porque estábamos todos viéndonos y de repente comienza. Parece como los sets de televisión antiguos, ¿no? La gente se saluda cuando empieza la transmisión, como si no se hubiera visto antes, ¿no? Es divertido encontrar estas continuidades, podríamos decir. En definitiva, no es una llamada interpersonal, sino un espacio público que se está grabando y eso es lo que va afectando y afectando los comportamientos también, ¿cierto? Ese proceso, otro proceso de la mediatización. Bueno, buenas noches a todos y a todas, los alumnos que se han sumado y las alumnas. Hoy tenemos un Teo que ya tuvimos el año pasado en cuanto al invitado, ¿no? Al tema, que es un Teo muy esperado y muy disfrutable para nosotros, que es un colega, que es un amigo de la cátedra, de Rocío, de Noé y mío, que es Damián Fraticelli. Y lo más importante de él no es que es amigo nuestro, sino que es un doctor en ciencias sociales y un investigador muy joven, pero con muchos años de trayectoria, eh, que es una buena manera de articular dos elogios, ¿cierto? Y, y que además es un investigador muy dedicado, muy riguroso, y que está haciendo una investigación ahora con un grupo de proyecto de reconocimiento institucional, un PRI, ¿cierto? Que es una investigación muy interesante sobre un tema que además nosotros sabemos que a ustedes les interesa mucho, que tiene que ver con política y humor, ¿cierto? Lo que en general se llama humor, también va a explicar seguramente que lo que es humor es una forma muy específica, que no se da en todo lo que nosotros llamamos humor en general, cuando vemos memes, sátiras, burlas, etcétera. Damián es un autor que tiene más de un libro, no es solo un amigo. El último libro de él es El humor hipermediático, que por supuesto recomendamos, y, y va a presentar una investigación de las que nos gusta a nosotros, es decir, específicas que ha desarrollado con el equipo de investigación principalmente el año pasado, durante la campaña política. Vos corregime, Damián, si me equivoco en algo de lo que estoy diciendo. Y todos sabemos que fue una campaña con una mediatización intensa, específica, con desarrollo de nuevos medios. Él ha trabajado con nosotros muchos años y sigue trabajando con nosotros en el proyecto UBASIT que tenemos en conjunto también. Y ha participado siempre haciendo un aporte tan importante que es como el aporte de los fenómenos mediáticos reideros, ¿cierto? En nuestra contemporaneidad. Hay muchas cosas que a mí me gustan del trabajo de Damián y que sin duda han sido aportes a nuestra perspectiva latinoamericana de las mediatizaciones. Uno de ellos es una extensa investigación que comenzó con los programas de humor televisivos y su pasaje hacia la época mediática actual, en la cual, como él dice, lo reidero irrumpe 24/7 sin regulaciones, 24 horas los 7 días de semana sin regulaciones institucionales, que es un fenómeno muy importante y muy característico de nuestra contemporaneidad. Y además, como van a ver, Damián es una persona que tiene un ojo de observador específico para los fenómenos discursivos, ¿cierto? Es profesor también en la universidad, en la UNA. Y bueno, podría hablar bastante más de Damián, pero me parece que ustedes más que escucharme a mí ya lo quieren escuchar a Damián, así que todo presentador tiene que saber cuándo retirarse, ¿no? Que ese es el momento importante. Damián, buenas noches. Hola, buenas noches Mario, buenas noches a todos y todas.
Bueno, y a José y a Noé. Hacía bastante que no veía y que trabajamos juntos tantos años. Agradezco muchísimo la invitación, siempre es un placer volver a encontrarnos en espacios de trabajo, y además te agradezco por lo de joven, que ya no hay mucha gente que me lo dice. Bueno, si te parece arranco, Mario. Sí, sí. Además, Damián, no quería dejar de decirlo, es profesor titular ahora de una cátedra en el área de investigación de la carrera. Así que aquellos que se interesen específicamente por el campo de la investigación, hay ahí un buen lugar para profundizar en los trabajos de investigación y en el desarrollo muy específico, ¿sí? Creo que tenés que presentar, Damián, seguramente, Sí, ¿no? comparto la presentación. En Dale. esa cátedra trabajo con José también, somos Claro, por supuesto. compañeros ahí. Que también ha trabajado humor tantos años, ¿cierto? Claro, y está ahora en lo que voy a presentar también estuvo José participando. Bueno, yo voy a Voy a, apagar mi micrófono, así no hago ruido, y dejamos a Damián en la presentación. Y que vayan compartiendo preguntas, por favor, a medida que surja la exposición. Ahí se ve la presentación. Bueno, cualquier cosa me avisan porque yo no los veo a ustedes con la presentación abierta. Bueno, como dijo Mario, lo que voy a presentarles es una investigación que estuvimos desarrollando en el 2023, en las elecciones presidenciales 2023, en un proyecto que ahora fue renovado por 2 años más, que seguimos trabajando sobre el humor político hipermediático. Ahora vamos a hablar un poquito a qué nos referimos con eso. Y bueno, lo integramos, está José, trabajando como investigadora en formación, también Nicolás Canedo, que se incorporó hace poco al grupo de investigación, y tenemos investigadores estudiantes también, Camila Pereira, Florencia Vega y Ernesto Palmeiro. Y los resultados, lo que voy a presentar, en parte son resultados de esta investigación y algunos conceptos y marco general que está desarrollado en el libro que recién decía Mario, que lo pueden descargar de manera gratuita en la plataforma de TCO. Primero, para ubicarnos un poco de qué estamos hablando cuando hablamos humor político hipermediático o humor hipermediático. Y bueno, el hipermediático a ustedes por supuesto ya les sonará y saben de qué estamos hablando. Este desarrollo conceptual que realizamos sobre el humor, y que ahora yo voy a hablar de lo reidero más que el humor, porque vamos a dejar el concepto de humor para un procedimiento específico de maneras de generar el placer de la risa. Entonces vamos a hablar de reidero como ahí nos referimos a todas las maneras de producir ese placer. Pero, digamos, está dentro de ese marco que es el modelo de análisis de la circulación hipermediática, que está recopilado varios años de investigación y de desarrollos teóricos en el libro de Mario. Y el humor hipermediático, entonces, es ese humor que se genera en esa interacción del sistema de los medios masivos con los sistemas soportados en Internet, ¿no? Con las circulaciones que ustedes ya conocen y que están trabajando en la materia, ¿no? Hay algunas diferencias, como decía Mario en la presentación, en relación al humor que se producía en los medios masivos, en el sistema de medios masivos. Ese humor que se producía en los medios masivos, tanto en la sociedad mediática como en la mediatizada, trayendo la periodización que plantea Verón, estaba por un lado regulado institucionalmente. Muchas veces, por ejemplo, el humor gráfico, antes de ser publicado en un diario, aún hoy pasa por una censura que tiene que ver con
las regulaciones que están dentro del diario, con su manual de estilo, que algunos chistes se publican y otros chistes que no son aceptados por el diario, los humoristas gráficos ahora los publican por sus redes, ¿no? Pero antes no había manera de llegar a esos chistes que eran censurados por la institución. Después había géneros que estaban en la vida social, como burlarse de los niños, por ejemplo, que no estaban mediatizados, ¿no? Adultos riéndose de niños, burlándose de ellos, no estaba mediatizado, ¿no? Las instituciones no dejaban que ciertos procedimientos que se daban en los reideros en la vida social fueran mediatizados, ¿no? Había una gramática que se fue desarrollando en el proceso civilizatorio europeo, que fue las gramáticas que fueron disciplinando la producción reidera, que hicieron que algunos géneros pudieran ser producidos en instituciones y otros quedaran afuera. Después lo que producían los reideros eran profesionales y estaba dividido quién los producía y quién estaba recibiéndolos. Siempre hablando mediáticamente, ¿no? No era que la gente no hacía chistes en su vida social, por supuesto que sí, pero estamos hablando de los medios. Y había otra cuestión muy importante también, que Mario también la traía en relación a algo que sucede hoy en día, una diferencia con lo que sucede hoy en día, que es que los reideros siempre participó en la construcción del acontecimiento, ¿no? En lo que acontece en el sentido que nos dice Verón, ¿no? El acontecimiento noticioso, el acontecimiento de lo compartido por todas las sociedades que se construye mediáticamente. Pero participaba antes del acontecimiento o después, ¿no? Del evento que era referenciado, haciendo comentarios sobre él. ¿Qué sucede con el humor hipermediático, ¿no? Con este humor que se genera en esa interacción de las redes? Primero, es producido por cualquiera. Como dice Mario, cualquiera que abre una cuenta en cualquier red social se constituye en un medio de comunicación y produce mediatizaciones, discursividad mediática, y cualquiera de nosotros, muy sencillamente, hoy en día podemos hacer un meme, por ejemplo, ¿no? En cualquier plataforma. A su vez hay baja regulación institucional. Si bien las plataformas tienen reglas, si uno firma un contrato, que se compromete a no publicar ciertas cosas, esa regulación institucional, una regulación que muchas veces viene luego de la producción y además que no es efectiva. Lo que puede ser censurado en una plataforma se puede publicar en otra plataforma, o muchas veces los internautas encuentran maneras de poder modificar un poco el texto y pasar esas censuras automáticas que tienen las plataformas. También hay una mediatización de esos géneros que hablábamos que habían sido censurados, ¿no? En el libro del humor hipermediático, por ejemplo, hay un caso, que por ahí lo recuerdan, de una burla que se hizo, un ciberbullying que se hizo sobre un adolescente que se llamaba Juan Sánchez, ¿no? Que todavía hay stickers y hay memes del chico que dice, bueno, un adolescente que se convirtió en que sí en vida familiar se me hizo. Hola, se está cortando un poquito, me parece. A ver. ¿Ahora? Ah, a ver. ¿Ahí va mejorando? No. Bueno, no sé, debe ser mi señal. ¿Se me escucha? Hola, hola. Ah, bueno. Eh, por ahí lo que puedo hacer es quitar la cámara. A ver, disculpen un segundo. A ver si quito la cámara, por ahí se transmite mejor. Bueno, vuelvo a la presentación.
Y después esto, ¿no? Que los reideo participa 24/7 y participa ya en el mismo momento que el acontecimiento se está produciendo, ¿no? Por ejemplo, en un debate, mientras que se está produciendo el debate, se está produciendo memes que se están burlando del que está hablando, por ejemplo, ¿no? O que amplían sentidos, y ahora vamos a ver otros procedimientos. Ahora bien, ¿qué nos muestran las investigaciones sobre este humor hipermediático y específicamente sobre el humor político hipermediático, ¿no? O los reideros político hipermediático? Primero, que investigaciones que hemos realizado nosotros, pero también otros investigadores en diferentes lugares del mundo, muestra que tiene una gran propagación, un gran poder de propagación, ¿no? Si uno compara una publicación seria y una publicación risible sobre el mismo acontecimiento, es mucho más compartida, ¿sí?, la publicación risible. A su vez, amplía el debate público, porque ciudadanos que no son convocados por discursos serios, ¿no? Hay muchos ciudadanos que no les interesa la política, ni estar leyendo política, ni escuchando política, ni debates políticos, ni nada que se le acerque. Sin embargo, a través de los memes se enteran de lo que está ocurriendo políticamente y participan también. Y una cuestión interesante es que muchas veces en las cuentas, por ejemplo, de memes, lo que empieza siendo algo gracioso, después abre un debate serio. No es que se agota únicamente en lo risible. También hay estudios que están mostrando que cada vez hay mayores sectores de la población que tienen a los memes como fuente de información o fuente para promover la información, la búsqueda de información, ¿no? Es decir, ven un meme y porque no entienden el meme o quieren enterarse de qué está hablando ese meme, porque los reideros siempre produce síntesis de los acontecimientos, porque trabaja sobre lo ya conocido, va a buscar la información, ¿no? Entonces hay muchos estudios que muestran que al ver un meme se va al portal de noticias para vincularse, para poder comprender el meme, ¿no? O se tiene contacto con lo que va ocurriendo con las lecturas de memes. Y por lo tanto podemos decir que por estas características que fuimos nombrando, podemos decir que es un gran interpretante contemporáneo, ¿no? Porque cualquier fenómeno puede ser tratado y procesado por el marco de lo risible, ¿no? ¿Y en qué sentido decimos interpretante? En el sentido que ustedes ya conocen de Peirce, ¿no? Cuando habla de interpretante, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos ver este meme que se publicó el año pasado cuando estaban los incendios en Córdoba, no sé si se acuerdan, donde dice, el Estado es ineficiente, los privados van a hacer algo, ¿no? Una cita, y vemos a los privados quemando, vemos en realidad una escena de Los Simpson, ¿sí? Que está en lugar de ese privado quemando, ¿no? Crea ese objeto de que los privados destruyen, ¿no? Para buscar el interés propio. Y eso está sentado, podemos decir, en condiciones de producción, de la agenda mediática, además de Los Simpson, ¿no? Es decir, que en los memes, este meme está operando como un interpretante, ¿no? Está vinculando representámenes anteriores y los vincula con un objeto que por ahí no se hubiera vinculado de esa manera si no fuera por este interpretante. En ese sentido, podemos decir que el humor político opera como un interpretante que está vinculándose en un nivel, opera en un nivel segundo de observación porque está siempre observando otras observaciones de otros sistemas, ¿no? De lo que dice el político, lo que dice el informativo, la agenda del momento, etc. Ahora, lo hace de una manera particular, lo hace de una manera que produce síntesis, que produce placer, ¿sí? Y produce otras cuestiones que vamos a seguir viendo ahora de manera sintética. Por un lado, consolida y promociona procedimientos identitarios.
¿no? Un caso que pueden leer en un libro que estamos por editar ahora con dos investigadores, con Cristian Palacios y Mara Burkhardt, sobre también estos temas. Hay una investigación que realicé sobre un momento donde las autoridades de Arte.va cambian de presidencia y el presidente nombrado en ese momento, eso es en el 2020, un artista empieza a ver su cuenta de Instagram y ve que tiene un montón de chistes machistas, ¿no? Entonces vincula a ese presidente nuevo con el colectivo identitario machista, ¿no? Entonces, que era el que publica y el que comparte, ¿sí? Para un nuevo interpretante, ese interpretante lo vincula con algún colectivo, ¿no? Existe ese interpretante general que está operando en la producción discursiva de las redes, que podemos sintetizarlo con dime de qué ríes y te diré quién eres, ¿no? Si te reís de ciertos temas, ¿no? Vos podés ser vinculado con ciertos colectivos identitarios. Cuando no, digamos, no necesariamente es así, porque lo reidero es complejo, ¿no? Uno puede ser absolutamente feminista y reírse con un buen chiste machista, ¿no? Eso es lo que tiene de incómodo lo reidero y lo complejo de lo reidero, ¿no? Que a veces nos hace reír de cosas incorrectas, ¿no? Pero no solamente, lo interesante es que no solamente ocurre eso con los enunciadores que producen y comparten lo reidero, sino que también aparecen en relación a los colectivos que regulan lo reidero, ¿no? Entonces, por ejemplo, un colectivo feminista que se llama Nosotros Proponemos dentro del mundo del arte, los internautas le empezaban a pedir que se posicionara en contra del nuevo presidente por los chistes que estaba haciendo, ¿no? que tenía en su cuenta. Es decir, que se ponía en juego su identidad como colectivo, porque todo colectivo identitario tiene un horizonte, construye un horizonte de expectativas en relación a sus acciones, ¿no? Futuras. Entonces, lo reidero también opera en ese nivel, ¿no? Está en los procesos identitarios de las redes. Y además está en las figuraciones de esos colectivos identitarios, ¿no? Otro dato interesante es que cuando uno ve cómo circula lo reidero circula más dentro de el colectivo propio que el colectivo ajeno, ¿no? Es decir, que se comparte más un meme con los que están de acuerdo con uno, ¿sí? Que con los que no están de acuerdo con uno. Y una de las razones tal vez sea que los reideros siempre ponen en juego muchos saberes presupuestos, ¿no? Porque una operatoria que caracteriza a los reideros es el quiebre de expectativas, ¿no? Es producir una sorpresa, es trabajar sobre lo ya sabido, ¿no? Bergson decía que para acceder al placer cómico había que pertenecer a la parroquia, es decir, había que pertenecer a esa comunidad de saberes compartidos, con los cuales se hacen esos desvíos propios de lo cómico, propios del humor, de lo reidero. Otra cuestión interesante que la trabaja justamente Mario en otro libro que habíamos publicado con Mara Burkhardt y Tomás Bernaghi, donde Mario trabaja algo que produce también el humor, que es que con este poder de propagación que tiene un gran poder para producir también saltos hipermediáticos, ¿no? Mario, en ese artículo que es muy interesante, trabaja sobre un giro del sentido que ocurrió con una campaña que había diseñado para que Sergio Massa era candidato, donde él había hecho videos con una entonación especial para cada provincia, ¿no? Y después, ¿qué sucedió? Sucedió que los internautas se dieron cuenta de las diferencias
tonadas que hacía según el público al que iba dirigido el video. Entonces empezaron a hacer memes haciendo que Massa se dirigiera, por ejemplo, a comunidades ficcionales, ¿no? O diferentes estilos como el hipster, ¿no? Entonces, otra propiedad que tiene el humor político hipermediático es generar estos saltos de escala, ¿no? Y giros del sentido hasta que pueden llegar a arruinar campañas, ¿no? Otro caso que también había sucedido en ese mismo año había ocurrido con la llamada campaña del miedo de 2015, cuando Scioli competía con Macri, ¿no? Entonces había aparecido una campaña que se llamaba la campaña del Bu, ¿no? Entonces se trataba de manera risible todo lo terrible que supuestamente iba a ocurrir con Macri. ¿Qué sucedió en la campaña de 2023? En primer lugar, podemos decir que hubo mucha producción risible. Los políticos produjeron humor, ¿no? Y cómico y todas sus variedades, ¿no? Si recordamos, por ejemplo, un procedimiento que se dio en el mismo debate, ¿no? De Miriam Bregman, que lo llamó gatito mimoso, ¿no? Que fue una muy acertada, muy acertado procedimiento cómico de burla del contrincante político, donde le pegaba justo en algo donde Milei había sostenido simbólicamente su identidad, ¿no? Que era un león, ¿no? Era furioso y dijo un gatito mimoso del empresariado, ¿no? O procedimientos, una gran novedad que tuvo esa campaña fueron los procedimientos con inteligencia artificial, donde en el mismo momento del debate, por ejemplo, Lemoine, a partir de un video con inteligencia artificial que se había hecho de Massa consumiendo cocaína, eso dio a una gran producción en las redes de Massa vinculado a ese consumo, y en medio del debate hay una captura, ¿no? De la intérprete, donde con un gesto parece que estuviese consumiendo cocaína. Entonces eso fue captado por los internautas, fue utilizado como un meme, y en el mismo momento del debate, Lemoine, una candidata, estaba compartiendo memes, ¿no? Otro caso interesante también, y ahí en este me quería detener en particular, fue un procedimiento que hizo un internauta, donde le hizo creer a un móvil de TN que él pensaba que la dolarización que iba a hacer Milei implicaba un 1 a 1, entonces que un peso iba a ser igual a un dólar, ¿no? Y eso generó todo un debate y una discusión y aclaraciones dentro de las redes, que dieron saltos hipermediáticos, y pudo instalar un tema, pudo atacar desde su cuenta, pudo instalar un tema y desmentir algo que se estaba propagando como una verdad de algo que iba a ocurrir, que era la dolarización de un 1 a 1. Ahora, este procedimiento en particular podemos vincularlo con otro que también ocurrió, que en el momento de la campaña se compartió un manual para los votantes de Unión por la Patria de cómo convencer, ¿sí?, a los que estaban indecisos o habían votado en la elección general a Milei, o habían votado a Patricia Bullrich. Entonces, ¿de qué manera convencerlos, ¿no? Entonces, un manual, como en la antigua retórica, de cómo poder convencer a alguien, y dentro de las técnicas para convencer estaba el humor, ¿no? Entonces aconsejaban siempre utilizar humor, ¿no? Esto es interesante porque son indicadores de que nos permiten preguntarnos si no estamos ante un nuevo momento de la sociedad hipermediática, de una mayor conciencia ya hasta de los internautas, no ya de especialistas en el tema, sino internautas, donde
ya tienen un saber sobre, bueno, cómo producir saltos hipermediáticos, cómo producir propagaciones en las redes, ¿no? Y el foco que empiezan a tener en el humor, ¿no? Nuestro estudio, el estudio que hicimos y lo que voy a exponer ahora está vinculado a algunos resultados, nada más traje de este estudio que hicimos con todos los integrantes del equipo, sobre las cuentas que producen humor, ¿no? Lo que nosotros hicimos fue tomar 5 redes, las más importantes: X, Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. En paréntesis tiene la cantidad de cuentas que analizamos en cada una de estas redes. Esas cuentas tenían más de 5.000 suscriptores y en total analizamos 1.347 memes. Una investigación bastante trabajosa, porque no lo procesamos de manera bastante artesanal, porque todavía no hay dispositivos que permitan analizar los reideros de manera autónoma. Y además lo interesante fue que al extenderse la elección pudimos hacer un estudio diacrónico, entonces pudimos ver cambios a lo largo del tiempo de lo que sucedía en esas cuentas, ¿no? Que fue en los 3 momentos de que tuvo la elección, ¿no? Las pasos, las elecciones generales y el balotaje. Una cuestión que no me voy a detener, pero nosotros comprendemos a las cuentas como un sistema, ¿no? Como un sistema de cuentas donde tenemos un enunciador y un colectivo hipermediático, y en esas interacciones se van constituyendo gramáticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Ameo, que ya hace varios años que está, bueno, si uno va viendo la historia de Ameo, va viendo que esas respuestas que va generando el colectivo también fue una condición de producción de las siguientes producciones de Ameo, ¿no? Entonces se van construyendo gramáticas en esas interacciones, y son gramáticas que se diferencian de lo que sucede alrededor, ¿no? Y en ese sentido, si volvemos a estas cuestiones de los niveles de observación, esas cuentas operan en relación a la producción de la información en ese segundo nivel de observación, ¿no? Primera cuestión que observamos. Nosotros clasificamos los posicionamientos de esos enunciadores de los sistemas de las cuentas. Los clasificamos según el apoyo a que le daban a cada alianza. Entonces tenemos enunciadores de la Libertad Avanza, Unión por la Patria, Juntos por el Cambio, Frente Ligero de los Trabajadores. Después también tenemos posicionamientos que no apoyaban, sino que estaban en contra Unión por la Patria, contra la Libertad Avanza y contra Libertad Avanza y Juntos por el Cambio. Y después una posición que, trayendo una categoría de otro investigador que trabaja en el campo de los estudios del humor, que es Bernardo Suárez, que habla del observador cínico, que es aquel que critica a todo el campo político, ¿no? A todas las posiciones políticas. Entonces lo que nosotros observamos es que esos posicionamientos, ese vínculo del enunciador con la alianza política no es fijo, sino que va variando a lo largo del tiempo. Acá presento unos cuadros con los que nosotros trabajamos. Por ejemplo, si ustedes ven el primero, el de Instagram, en la línea superior, van a ver Libertad Avanza, ¿no? Que había 2 cuentas que al principio en las PASO lo apoyaban. Esas 2 cuentas se mantuvieron en las elecciones generales, pero después tuvo, en el balotaje, tuvo un aporte, ¿no? De 4 cuentas que venían por Juntos por el Cambio, ¿no? Esos desplazamientos, nosotros lo que observamos fue que los primeros que realizan desplazamientos son los observadores cínicos, ¿no? Esos que no apoyaban a nadie, ya en las elecciones generales empiezan a tomar posicionamientos, ¿no? Y la mayoría se fue para Unión por la Patria, en nuestro cono, pues es un estudio exploratorio, digamos, no saturamos el universo, y contra la Libertad Avanza y Juntos por el Cambio. Ahora, en el balotaje, ¿sí? ¿Qué ocurrió? Ocurrió que algunos observadores cínicos fueron a apoyar a Libertad Avanza, ¿sí? Y algunos de Juntos por el Cambio, si bien la mayoría fue a apoyar a Libertad Avanza, hubo algunos que se posicionaron en contra de Libertad Avanza, ¿no?
Y en Frente de Izquierda de los Trabajadores, la mayoría fue a apoyar a Unión por la Patria o a ir en contra de Libertad Avanza. Estos vínculos, por supuesto, lo tenemos que poner en relación con la discursividad de las alianzas en cada momento, ¿no? ¿Qué es lo que dice la alianza? ¿A quién hay que apoyar en cada momento? Entonces, luego de las elecciones generales, ¿no? Se da el pacto de Acasuso entre Macri y Milei, donde Juntos por el Cambio pasa a apoyar a Milei. Pero si se acuerdan, en ese momento fue toda una discusión, ¿no? De la parte del radicalismo que estaba en Juntos por el Cambio, que se separa de este posicionamiento, ¿no? Hay un quiebre y eso también se vio en las cuentas, pero no necesariamente las cuentas siguen lo que propone la alianza. Por ejemplo, sabemos que el Frente de Izquierda de los Trabajadores dijo que no iba a apoyar a Unión por la Patria, sin embargo, las cuentas visibles fueron a apoyarlo en su mayoría, ¿no? Otra cuestión interesante que nos permitió el estudio es ver cómo operó esas cuentas en cada plataforma, y vimos que estos desplazamientos se dieron más en Instagram, en X y en Facebook, y en cambio en YouTube y en TikTok no hubo tantos desplazamientos. Y además una cuestión interesante que vimos en YouTube es que YouTube no seguía el momento a momento de los acontecimientos, sino que las cuentas de humor político lo que hacían eran resúmenes de lo que ocurría, ¿no? Por ejemplo, es decir, durante el debate no había una cuenta que estuviese transmitiendo sobre el debate y haciendo humor sobre el debate, sino que eso venía de manera posterior, como sí ocurría en las otras plataformas. Ahora, algo muy interesante era lo que ocurría con las cuentas de Unión por la Patria, ¿no? Uno podría decir, en La Libertad Avanza y Frente de Izquierda de los Trabajadores, salvo en el balotaje del Frente de Izquierda de los Trabajadores, no hubo tensiones entre el posicionamiento de esos enunciadores con lo que pedía la alianza, ¿sí? Juntos por el Cambio, la mayoría de los enunciadores apoyaba a Macri y por eso apoyaba a Patricia Bullrich, ¿sí? No es que apoyaba a Patricia Bullrich, esa producción risible, ¿sí? Sino que la apoyaba porque Macri decía que había que apoyarlo. Y por eso todas las que encontramos nosotros estaban en contra de Larreta. Ahora, en Unión por la Patria, ¿qué pasaba? Era complejo, ¿no? Había muchísima tensión y era complejo el posicionamiento que tenían esos enunciadores en relación a la discursividad de la alianza, ¿no? Por ejemplo, una cuenta, el Kichilov, ¿no? Siempre, bueno, todas las cuentas de Unión por la Patria hacían un contra de Alberto Fernández, ¿no? Que eso ya es complejo como posicionamiento político en ese momento, ¿no? Entonces hacían sátira y burla a Alberto Fernández. A su vez, por ejemplo, en las PASO, esta cuenta, Kirilov, al mismo tiempo apoyaba a Moreno y no a Massa. Ahora, luego de las PASO, apoyó a Massa, ¿sí? Y en el balotaje también apoyó a Massa, pero siempre con distancia, ¿no? Y además ese apoyo, esos cambios de posicionamiento, traen tensiones dentro de la cuenta. Es decir, su colectivo de comunicación hipermediática se lo señalan. Vos antes apoyabas, no lo apoyabas, ahora lo apoyás. ¿Cómo es? Es decir, esos cambios producen ruido, ¿sí? Y, por supuesto, hacen que se debilite el componente persuasivo de la sátira política. Ahora, si miramos el otro lado, ¿no? ¿Qué ocurre con el colectivo de comunicación hipermediático? Vemos que ese colectivo que iba conformando las cuentas de La Libertad Avanza, primero esas cuentas tenían mucho más seguidores, ¿no? Nosotros vemos aquí, por ejemplo, por favor, coherencia, por favor, ¿sí? Tenía muchos más que la primera cuenta que más seguidores tenía, que era todo negativo, ¿no? En Instagram. Lo mismo ocurre en Facebook, ¿sí? Y lo mismo ocurre en las cuentas que están en las otras redes también. A su vez, si nosotros vemos la cantidad de publicaciones, ¿sí? Los enunciadores de La Libertad Avanza, que apoyaban a La Libertad Avanza, produjeron mucho más. Aun cuando
la Unión por la Patria recibe el caudal de producción del observador cínico, la Libertad Avanza sigue produciendo más, ¿no? Produce más humor. Y si vemos qué hace el colectivo de comunicación hipermediático, vemos que también da más likes y los comparte más, ¿sí? Es decir, de alguna manera podemos decir que expone públicamente su placer reidero, ¿sí? Y en ese compartir y en ese exponer su placer reidero, fomenta también, podemos tener como hipótesis, que fomenta estos procesos identitarios a los que hacíamos referencia antes. ¿Sí? Una consulta. ¿Hay alguna manera de saber si son bots o son usuarios reales? O sea, si se utilizaran bots, ¿habría forma de saberlo? En el estudio que nosotros tenemos, no tenemos manera de saberlo. Ok. Lo que sí podemos decir es que hay mayor propagación. ¿Sí? Bien. Por otro lado, es muy interesante esa pregunta, pero desde el estudio que nosotros tenemos no podemos saberlo, ¿sí? Lo que sí sabemos, por ejemplo, que esa cantidad de producción, ¿sí?, sigue siendo mayor y no es producida por bots, ¿no? Pero la cantidad de likes que pueda ser producidos de manera automática y de manera artificial y no por usuarios, bueno, eso es un incógnito que tenemos. Otra cuestión interesante que observamos es que los enunciados reideros no producen únicamente humor, ¿no? En momentos electorales, ¿sí?, no producen únicamente humor. Y esto es interesante porque nos habla de que las cuentas reideras suelen tener muchos, como ustedes ven, suelen tener muchos suscriptores, ¿no? Es un lugar de mucha propagación, de propaganda. Entonces, también hay unas publicaciones serias, ¿sí?, que aparecen ahí en un campo que supuestamente en primera instancia uno piensa que únicamente produce humor. ¿Qué encontramos en esas cuentas reideras, ¿no?, en esas interacciones, en ese sistema de cuenta? Encontramos esto que decíamos antes, una producción colaborativa, ¿sí? Encontramos que hay un espacio de debate siempre, es decir, por ejemplo, si nos metemos aún hoy en cuentas como Coherencia por Favor, que es una cuenta libertaria, siempre vamos a encontrar a alguien que está en contra y se pone a discutir, ¿no? Es un espacio también de chequeo de noticias, ¿sí? Algo que aparece como un meme. Los internautas pueden preguntar si eso es una noticia verdadera o no, o algún internauta puede hasta postear una noticia y preguntar si, es decir, se arma esa inteligencia colectiva, ¿sí?, colaborativa de chequeo de noticias. También es un espacio de memoria social, es decir, en los memes ustedes van a ver que muchas veces se trae, por ejemplo, las contradicciones que tuvo un candidato, o por donde por todos los partidos políticos que pasó un candidato, o qué es lo que estaba haciendo el candidato en la elección pasada, ¿sí? Es decir, esa ridiculización del candidato también opera en esa, recordando, ¿sí?, lo que hacía el candidato en el pasado. Y por otro lado, siempre no trabaja únicamente con lo que está ocurriendo, sino también muchas veces se adelantan conflictos y temas que van a aparecer luego. ¿Sí? Otra cuestión interesante que observamos es que hay circulaciones entre los sistemas de cuenta. Es decir, ¿no?, sistemas de cuentas que si uno se queda con una idea de la cámara eco, ¿no?, es decir, bueno, únicamente se vinculan los que reciben apoyo de los libertarios, se vinculan entre los libertarios y los de Unión por la Patria con Unión por la Patria. Bueno, eso en lo que nosotros analizamos no ocurre, ¿no? En esas cuentas, vemos cuentas que dialogan con otras cuentas, que están siguiendo a las otras cuentas y se burlan de lo que ocurre en esas cuentas, ¿no?
chistes que se repiten en cuentas que tienen posicionamientos políticos diferentes, ¿no? Como la promesa de destruir el Banco Central. Y después lo que nosotros hicimos también es una clasificación de la producción. Una clasificación que tiene el aporte de tener en cuenta las teorías del horreidero. Es decir, si ustedes ven análisis de memes, muchas veces eso se deja de lado, ¿no? Y nosotros pudimos identificar, que eso también está desarrollado en el libro de Humor Hipermediático, 3 regímenes por los que se produce el placer reidero, que uno es lo cómico degradante, es decir, reírse del otro degradándolo. Lo otro es lo cómico laudatorio, que es reírse del otro, pero no ya para degradarlo, sino para... Se tiene tal mirada positiva sobre el personaje que se puede hacer chistes sobre él, ¿no? Y haciendo chistes sobre él estamos afirmando que pertenecemos al colectivo que lo apoya. Y después el humor, ¿no? El humor que es reírse de sí mismo, ¿no? Reírse del propio colectivo identitario, ¿no? Alguien de humor de Unión por la Patria que haga un chiste sobre Massa, ¿no? Y eso se ha festejado por el colectivo, por ejemplo, ¿no? Y después dentro de eso tenemos diferentes modalidades que no me voy a detener por una cuestión de tiempo, pero que a nosotros nos sirvieron para poder clasificar la producción, ¿no? Y hay algo interesante que también observamos, que es que si uno ve la producción de lo reidero, lo que prevalece en el humor hipermediático no es la sátira, ¿no? Que uno podría tener como hipótesis primera que la sátira política es lo que prevalece, no, lo que prevalece es la burla, ¿no? Burlarse del otro, no por cuestiones políticas, sino porque es incongruente en relación a ciertos verosímiles. El verosímil, por ejemplo, de las formas de la naturaleza, las formas del cuerpo, de ciertos verosímiles corporales, ciertos verosímiles de la actuación, de cómo actuar y tener interacciones sociales, o de la discursividad, ¿sí? Ahora, eso es común a todos los posicionamientos políticos. Ahora, si vamos a ver lo que ocurrió en La Libertad Avanza, vemos que la segunda modalidad sí fue la sátira política. Es decir, La Libertad Avanza hizo más sátira política, ¿sí? La sátira política ya es reírse del otro, pero por razones políticas, ¿no? Por razones que tienen que ver con una jerarquía de valores, ¿sí? Se pone en juego la moralidad y una crítica moral, ¿sí? Por ejemplo, que alguien sea corrupto, por ejemplo. Y eso ocurrió en las 3 instancias, ¿sí? Las 3 instancias de votación. A su vez, digamos, lo primero que podemos decir es que es un dato interesante porque si el humor propaga interpretantes, bueno, hubo una propagación importante de interpretantes que estaban apoyadas en razones políticas. Y a su vez, si nosotros vemos esa sátira, veíamos que tenía un importante componente programático, ¿no? Es decir, que se retomaba el programa de las propuestas de La Libertad Avanza, ¿sí? El plan de gobierno que estaba en La Libertad Avanza en las elecciones, y era retomado por lo reidero, ¿no? Que podíamos, ¿qué es lo que retomó lo reidero? Echar al peronismo, el kirchnerismo del poder para siempre, achicar el Estado, bajar los impuestos, dolarizar, cerrar el Banco Central y acabar con la casta, ¿no? Por ejemplo, este meme que tenemos aquí, ¿no? Los dólares, un combo, ¿sí? Del presidente, y bueno, anticasta, dólares para dolarizar el país, ¿sí? Una TNT para alimentar el Banco Central. ¿Qué ocurrió con Unión por la Patria? Tenía baja sátira, ¿sí? Y el principal programa, lo que se retomaba de todas las propuestas que había, ¿sí? Lo que se tomaba en lo reidero era resguardar ciertos acuerdos básicos, ¿no? Que la democracia está bien, ¿no? Que vender chicos está mal y vender órganos está mal, y preservar ciertos derechos, ¿no? La educación pública, el transporte público y la ESI. ¿Sí? Eso era lo básico. Entonces, ya termina, para
terminar, podemos decir que, bueno, y esta otra cuestión interesante que encontramos también fue una articulación fuerte entre el fandom, ¿sí?, y el humor, que eso apareció muy tempranamente en la libertad, en el Partido Libertario, primero, ¿no?, en 2019, y que esos juegos empezaron a aparecer recién en agosto de 2023, ¿no?, en Unión por la Patria. Es decir, apareció mucho más tarde. Y esa apropiación que hizo el Partido Libertario del fandom, ¿sí?, es apropiarse de una máquina de propagación importante. Es decir, que cuando llegan a las elecciones, ya había una máquina de propagación descentralizada que ya estaba muy aceitada para las elecciones, ¿sí?, que es la máquina, cómo opera el fandom, ¿no? Entonces, para cerrar, podemos decir que, a diferencia de lo que ocurrió con las otras alianzas, La Libertad Avanza en su producción reidera, que sabemos que es muy importante para la comunicación política contemporánea, tuvo posicionamientos coherentes con la propuesta de la alianza, tuvo una mayor producción, tuvo más sátira, ¿sí?, un alto componente programático en esa sátira, ¿sí?, hubo mayor exposición de ese placer, ¿sí?, una exposición pública del placer, lo que nos permite tener esa hipótesis de confirmación de identidad partidaria. Entonces, de alguna manera, lo que apareció ahí fue una propagación de interpretantes que brindaban un mundo ordenado, ¿sí?, se sabía contra quién había que ir y qué había que hacer, y además interpretantes que iban a poder ser utilizados para acontecimientos futuros, ¿no? Bueno, con esto quería cerrar, y si hay un ratito podemos charlar. Bueno, muchas gracias, Damián. Qué bueno que tu exposición llegue en este momento del programa. Creo que vamos a tener que mantener eso porque los alumnos ya han tenido la posibilidad de incorporar un conjunto de conceptos que se van desarrollando a lo largo de la materia y que si no sería muy difícil para ellos poder seguirte, ¿no? Pero mientras que te venía escuchando, el desarrollo del enfoque en que se había aplicado la investigación, el modelo sígnico, la idea de esta construcción del interpretante reidero, de esto que muchas veces vos hablás de lo meta también, ¿cierto?, que tiene que ver con cuestiones vinculadas al humor. Me parece que los alumnos y las alumnas de la materia están en otra capacidad que la que hubiera sido el inicio del programa, de poder seguirte, y eso me parece que ha sido oportuno, que ha estado bien, me alegra mucho, ¿no? Bueno, vieron que no les mentí, el trabajo y la investigación que iba a presentar Damián era un esfuerzo grande que han hecho de un análisis de un corpus importante durante el desarrollo de la campaña anterior. Me atrevería a decir que no hay ninguna investigación de este tipo en el área local que nos pueda hablar de un corpus construido de esta manera durante la campaña que vimos, así que creo que ha sido un privilegio que podamos escuchar esta exposición, ¿no? Porque es una exposición muy interesante sobre un tema que no solo es del interés hoy de casi todos, sino que ese interés se justifica porque tiene que ver con la capacidad, como dice Damián muy bien, de la propagación del humor, y por la centralidad que está teniendo junto a muy pocos fenómenos semejantes, en términos de capacidad de construirse un instrumento de comunicación que llega antes que los acontecimientos, que llega antes que la información política directa, etcétera, ¿no? Y además que por supuesto no llega, como explica muy bien Damián, de manera inocente, sino que llega con un punto de vista, con una intencionalidad, con marcas que uno puede seguir a través de la manera en que se va desplegando. Me parece que hubo en ese sentido también
observaciones muchas y muy interesantes en la exposición que hizo Damián, que nos permiten pensar en un conjunto de elementos, ¿no? Una cosa muy interesante que yo creo que de su exposición es la idea del vínculo entre esto que muchas veces nos encontramos como una pieza singular con un componente programático, ¿no? Me parece que haber detectado de que estas piezas que a nosotros a veces nos llegan, nos hacen reír o nos ofenden, depende del posicionamiento que tengamos al calor de una campaña tan intensa como la que tuvimos el año pasado, llega como aislado porque está circulando de diversas maneras, poder identificar que de alguna forma cómo se articulan esos memes o no con un pensamiento programático, me parece que es re importante y muy interesante como tema de investigación, y creo que es un mérito como tema en sí mismo de esta investigación. Me parece que es importante porque, como también muestra la investigación de Damián, bueno, eso lo podíamos percibir un poco por los medios, un drama de una elección tan larga como la que tuvimos el año pasado, con resultados cambiantes, es que los actores políticos se ven obligados a ir dando vueltas en el espacio, aliándose un día con el que se estaban insultando hasta el día anterior, y obviamente eso es algo muy dificultoso desde un punto de vista discursivo. Me parece que eso capturar eso es capturar momentos que son bisagras en el desarrollo de una elección, y que afectaron la elección, y entonces pensar de qué manera esto se vincula con el humor, yo creo que es un mérito muy interesante de la investigación. Me parece que uno viene leyendo otros trabajos sobre memes que se están produciendo y que son muy interesantes, pero acá hay cuestiones que son fecundas porque permiten tener hipótesis explicativas. Todo esto sin negar que obviamente Milei se vio favorecido, como todos lo sabemos, por una situación económica muy mala que teníamos en Argentina el año pasado, que no es que ha mejorado mucho con el anteaño, pero quiero decir, un 200% de inflación es un número dramático para cualquier economía, en cualquier manual de historia de la economía, uno lo sabe eso, digamos, ¿cierto? Entonces, bueno, la dificultad del candidato de Unión por la Patria de hacer una elección en ese marco y con una herencia, con una figura como el desprestigio con el que llegó a tener el presidente Alberto Fernández, era una cuestión indudablemente compleja, ¿no? Hay varios temas que me parecen muy interesantes. Algunos los pienso de manera egoísta porque me están interesando en este momento, porque estoy tratando de escribir un trabajo, de armar una ponencia en función de eso, que son los cambios y las dominancias del humor. Seguramente hablaré con Damián en los próximos días durante el debate presidencial, las distintas instancias de los debates, porque me parece que ahí hay cuestiones interesantes, y Damián, desde ya te adelanto que si querés agregar algo sobre eso, me parece que es especialmente interesante. Es decir, frente a esos acontecimientos que son los debates, vos dijiste algunas cosas, pero si tenés más para decir, me parece que puede ser interesante para todos, saber un poco qué fue pasando con esos acontecimientos y con los desarrollos del humor y de lo reidero, ¿no? Porque los debates son momentos importantes, ¿no? Entonces uno se pregunta si hubo humores específicos, mostraste algunos memes, ¿no? Lo del famoso gatito mimoso frente que ya no era un león, sino que era un gatito mimoso, me parece que es inolvidable como momento de esa campaña de Miriam Bregman, y que el propio Milei lo tomó de manera bastante buena, podríamos decir, para el misil que le habían tirado, podríamos decir, ¿no? Hay cuestiones que vos ahí activaste que también me parece que son muy importantes. La cuestión del fandom y el humor. Yo recuerdo un artículo de Jenkins sobre la campaña de Obama, que fue una de las primeras que activó fuertemente la fuerza de los amateurs, de los participantes, que no eran los productores tradicionales, profesionales, dentro de una campaña, su activación, su manera de compartir, etc. Creo que eso fue muy interesante,
y me parece que ahí hay otro tema, que si después querés agregar algo sobre eso también me parece que está bueno. Y otro tema muy interesante es que, no sé esto cómo lo ves, si fue una cosa que fue analizada o no, esta es más una cuestión, una pregunta, ¿no? Se habló bastante de que esta era una campaña importante de la inteligencia artificial. Me imagino que vos tendrás observaciones sobre eso, incluso hubo medios internacionales, New York Times y otros que hablaron como que era como un laboratorio de la inteligencia artificial y qué se podía esperar con la campaña entonces entre Biden y Trump. Me parece que es un tema también de interés, no sé cómo lo viste, seguramente habrás visto, imagino, ¿no? Alguna pregunta que yo me hago, ¿no? Si hubo transformaciones en la producción de memes o de memes a partir de ese desarrollo. Esa es una pregunta que me hacía mientras que te escuchaba, ¿no? Y bueno, un poco por ese lado, son las preguntas primero que yo me hacía. Como siempre veo la fecundidad del análisis. Damián es alguien que ha trabajado muy seriamente el tema del humor y que no es alguien que llega a estudiar memes en este momento, sino que viene haciendo un estudio extenso de la bibliografía internacional sobre el tema, ¿no? La productividad de estas categorías del cómico degradante, laudatorio y de lo que vos llamás humor, que no es algo que llamás vos, eso sería interesante por ahí que lo refuerces para los alumnos, que es esta operación que se vuelve sobre sí mismo. Me parece que también ahí hay algo interesante si vos viste en esta campaña algún aspecto en particular que encontraste con algún candidato que por ahí o tuvo más humor que otros, o no, por ejemplo. Me parece que eso podría ser un tema también interesante. Y otra cosa que me resultó muy interesante también de la investigación, esto es la diferencia entre opinar y hacer investigación, ¿no? Me parece que acá Oscar Steinberg, un maestro para todos nosotros, uno de los fundadores de la Asociación Argentina de Semiótica y de los estudios de semiótica, decía que si no hay investigación hay repetición estilística, podríamos decir, ¿cierto? Y me parece que acá hay resultados que muestran eso. Uno de ellos es, y eso tiene que ver con haber mirado con la lupa a las cuentas, el hecho de que los reideros también producen, las cuentas reideras también producen propagación seria, podríamos decir, ¿cierto? Me parece que yo no lo tenía registrado, por lo menos, ¿no? Es decir, como no soy un seguidor específico de cuentas, sino que tengo contacto con los reideros, como lo tienen otros, que es que por lo que me llega, muchas veces eso, uno no hace un seguimiento de la cuenta y no sabe que eso también está funcionando en esas plataformas, podríamos decir, ¿no? De plataformas de enunciación o de producción discursiva. Bueno, varios temas me parece, los dejo como temas, Damián, si querés ir hablando de alguno de ellos y vamos con las preguntas que tengan las chicas de la cátedra también y los alumnos que pueden ir dejando sus preguntas de antemano. No estoy viendo preguntas en el chat, me imagino que deben tener. Así que bueno, voy pasando la palabra a otros para no extenderme yo. Bueno, un lujo por la exposición, Damián, gracias y adelante. Muy, muy interesante todas las cosas que señalaste, Mario. Yo empezaría, pues me parece que arranca, que engloba muchas cuestiones que vos trajiste, lo del fandom, ¿no? Me parece que ahí hay una lógica digamos, una cuestión que se dice de la comunicación de la libertad avanza descentralizada, ¿no? Y sí, es descentralizada como la lógica del fandom, digamos, esa operatoria que hace Milei en 2019, llevado por Lemoyne al evento de fan que se da en el 2019, es muy importante para mí dentro de además que Milei ya era un personaje público por la televisión, digamos, pero
es muy importante porque si uno ve muchos procedimientos de lo reidero que se da ahí, tiene muchas lógicas del fandom. Por ejemplo, procedimientos de colaboración, donde un meme se mejora porque otro lo agarra y dice, mira, te lo mejoré, te lo vuelvo a mandar, y está mejorado en su aspecto o está funcionando mejor. O, por ejemplo, en relación al debate, ese chiste que hace Bregman, que es muy acertado, digamos, Cicerón lo hubiera aplaudido, ¿no? Como elemento dentro del debate público. Hay un artículo muy interesante de Canedo. Nosotros justo estábamos analizando eso y Nicolás también estaba ahí mirándolo, todavía no estábamos trabajando juntos. Pero hay un artículo muy interesante que también sacó un artículo en Diario AR sobre qué ocurrió con eso, ¿no? Y nosotros también lo seguíamos. Primero, nosotros lo que detectamos en nuestro en investigación que hicimos fue, en ese momento, se nos ocurrió decir, bueno, a ver cuáles son las tendencias de búsqueda en Google con los temas que aparecieron, ¿no? Y ese debate fue muy importante también en relación a los derechos humanos, porque en ese debate fue la primera vez que públicamente Milei dice que no hubo genocidio, sino que hubo excesos en la dictadura, ¿no? Ahora, si uno buscaba en el buscador la tendencia de búsquedas sobre información de la dictadura y sobre Gatito Mimoso, se empataban. Es decir, había tanta gente buscando Gatito Mimoso como gente que empezó a buscar a ver si había 30.000 desaparecidos, qué había sucedido en la dictadura. Es decir, ¿qué estaba sucediendo? El porcentaje de personas, de ciudadanos que vieron el debate era mucho menor que la cantidad de ciudadanos que van a votar. Y además se estaban enterando del debate por los memes, y entonces querían saber qué era eso de Gatito Mimoso, que era totalmente novedoso dentro de las figuraciones que se estaban haciendo de Milei, ¿no? Se decía que había, digamos, que su perro muerto, enamoramiento de su hermana, pero todavía no lo habían llamado Gatito Mimoso. Entonces, un montón de búsquedas de ver qué era esto de Gatito Mimoso, ¿no? Entonces, eso muestra el poder que tiene el humor en los términos que vos lo planteás para los saltos hipermediáticos, para la propagación, ¿no? Ahora, ¿qué sucede eso con con el colectivo de la Libertad Avanza, ¿no? Con la militancia de la Libertad Avanza? La militancia de la Libertad Avanza muestra un alto grado de posibilidad de reírse de sí mismo y de producir humor. Digamos, son conocidos porque digamos, generan humor degradante, ¿no? Pero al mismo tiempo se recuperan rápidamente, ¿sí? Ahora estás hablando de los fans y no del candidato Milei. Claro, de la militancia de las redes, ¿no? De los libertarios. Y son rápidos en la producción, en las lógicas del fandom. Entonces, algo que nosotros observamos y que está en el artículo de Canedo es que responden con un shipeo, ¿no? Un shipeo es, a esa crítica de Bregman, ellos responden con un shipeo. Un shipeo es un género surgido en el fandom de crear historias de amor que no existen en la ficción entre personajes de universos distantes ficcionalmente, crean historias de amor, ¿no? Es un género propio de la apropiación fandom. Ahora, en Wattpad aparece, primero empieza con un tweet en X, de un inicio de un relato de amor entre Bregman y Milei. Y ahí Bregman está en una posición de dominancia, digamos, de ser dominante frente a Milei. Milei se pone nervioso porque Bregman avanza, ¿no? Sobre él. Ahora, eso después se desarrolla en Wattpad también, con historias de amor entre ellos, pero lo que hace la Libertad Avanza es seguir esa historia, propagarla aún más, pero cambiando los lugares. Es decir, empiezan a figurar a Bregman, ¿sí?, con el lugar típico que se le da a la mujer en los relatos románticos, donde ella es la que se pone nerviosa cuando lo ve, y termina siendo un relato pornográfico, digamos. Los libertarios terminan convirtiendo esa historia de amor en un relato pornográfico donde es sodomizada Bregman por Milei, ¿sí?, y que está en diálogo con los verosímiles que existen en nuestra sociedad, de que, bueno, si vos no
no respondes a un pedido amoroso de una mujer, la mujer se va a vengar, ¿no? Entonces, aunque suene ridículo, ¿no? Pero es un interpretante que se va conformando, que no está dentro de una lógica de lo político, pero sí está en una lógica de narrativa, de verosímiles, donde hay una propuesta de un interpretante que está operando en el próximo debate, cuando Bregman esté atacando a Milei, se puede activar y se activaba por medio de memes, ¿no? Otra vez ella atacándolo, porque en realidad está caliente con Milei, ¿no? Digamos, es decir, salió ese gatito mimoso, salió de la lógica política y pasa a estar en otro lugar, ¿no? Y eso se logra, esos desplazamientos y esos giros del sentido, que son las disputas que se dan por el sentido, ¿no? En la semiosis, se dan por procedimientos del fandom, ¿no? Entonces, eso la libertad lo tiene muy aceitado, ¿no? Después uno lo que va notando es que una vez que llegan al poder empiezan a, que era algo que ya estaba antes, pero que cada vez hay más chistes para sí mismos que para la afuera, ¿no? Eso es algo que uno va notando, que cada vez hacen más humor para los presupuestos que comparten ellos mismos y no ya entrar en diálogo y persuadir hacia el afuera, ¿no? Hoy es otro escenario al que describí antes, ¿no? Después de Libra hay muchos cambios, por ejemplo, cuentas como Cien de Bondiola, que venía apoyando a Milei, a partir de Libra, bueno, empezó a pedir que el PRO se pare, ¿no? A pedirle a Macri que se, digamos, a través del humor, ¿no? Nunca de manera seria, pero a través del humor, empezar a criticar a Milei. Entonces, esto se va moviendo todo el tiempo, pero esos procedimientos entran muy tarde en Unión por la Patria, y ni hablar de los otros posicionamientos políticos, ¿no? Hay todavía una dificultad para operar de esta manera. Vamos a ver qué pasa ahora, que es uno de los objetivos que tenemos en el proyecto, con el grupo de investigación, es el análisis de las nacionales ahora, ¿no? A ver cómo están operando esas mismas cuentas que estudiamos antes, cómo van a estar operando ahora. Después, en relación, esa lógica del fandom también apareció en la producción con inteligencia artificial, ¿no? Es decir, las narrativas transmedia aparecen en la inteligencia artificial. Recordemos cómo Milei anuncia el pacto de Acasuso, ¿no? Digamos, a través de un meme, ¿no? Un meme hecho con inteligencia artificial. Entonces, en el nivel figurativo, todavía yo no me atrevería a decir si cambió o no cambió algo, ¿no? En tanto a procedimientos reideros, yo no veo cambios, no es que apareció una nueva categoría dentro de los reideros. Pero sí me parece que aparece una factura que no aparecía previamente, y algo que planeamos hacer nosotros es ver qué ocurre después en reconocimiento con algunas entrevistas, ¿no? Digamos, ver cómo está, si hay diferencia entre un meme hecho y un meme de inteligencia artificial, qué ocurre en esas lecturas también que se da con esa nueva materialidad. Pero en tanto categorías, todavía no es que apareció una categoría nueva de las que trabajamos nosotros de los reideros, en el plano de reidero, ¿sí? Y después, en relación a las categorías, volviendo a eso, Milei no, digamos, algo que, una categoría que, esto del humor que recién decía Mario, ¿no? Que el humor no es una categoría, por supuesto, que inventé yo, tampoco lo cómico, degradante, sino que son categorías que vienen del fondo del estudio del humor y de lo reidero. Sin embargo, esta categoría de lo cómico laudatorio, que es lo cómico utilizar la degradación de un candidato, pero se degrada el enunciado, pero no en la enunciación, ¿no? Es decir, que en realidad se juega con la figura para demostrar que uno apoya a la figura. Esa sí es una categoría que está en expansión de manera mediática y cada vez más la vemos, y además me parece que esto sí lo fomenta la inteligencia artificial, que se ve
cada vez más estas figuraciones del candidato como musculoso, como un superhéroe, ¿no? Con un realismo que no se alcanzaba antes en los memes, y que ahí sí se está desplegando mucho en esta categoría de lo cómico laudatorio, más que en otras. Y lo cómico laudatorio es una categoría que nos proponemos investigar porque en los textos clásicos no es trabajada, no es muy trabajada. Siempre lo cómico es cómico degradante, ¿no? Aún en Freud lo cómico es lo cómico degradante. Esto de degradar el enunciado, pero no en la enunciación, y que se está expandiendo mucho en las redes y en la militancia, no está tan trabajado teóricamente. No sé si más o menos. Hay una pregunta, Damián, de Pablo Gorro, Sí. que creo que conoces, que has tenido el placer de tener de alumno también. Del Corro, perdón. Hola, Damián. No era igual una pregunta, sino que me había quedado linkeando con la parte. También un aspecto. Perdón. Claro, que había un aspecto programático también en lo de Gatito Mimoso, que era del poder económico. Me lo quedé linkeando también a los memes que decías, a los memes en el sentido estricto, digamos, de la primera parte, por la primera parte de tu charla. Ah, sí. Sí, ahí lo programático yo lo trabajo como Verón trabaja el componente programático en el discurso político. Es tal cual, digamos, llevé esas categorías, dije, bueno, a ver si funciona esto acá, porque uno no puede dejar de decir, bueno, hay un autor que se llama Esqueve que trabaja esto en lo cómico en la Grecia antigua, Aristófanes y otros autores más, donde trabaja la dimensión argumentativa en esa sátira antigua. Y porque uno puede decir, bueno, si hablamos como de funciones, ¿no? Como decir, bueno, no es que la función principal del humor, como sí ocurre con el discurso político en elecciones, es la de persuadir, ¿no? Siempre tiene que ser gracioso, ¿no? Digamos, lo primero es el placer reidero, después, pero existe esta otra dimensión, ¿no? Y la descripción, porque también uno puede encontrar componentes descriptivos, ¿no? En la producción, por ejemplo, reidera, encontraba un componente descriptivo, lo que decía Mario, la inflación. Eso es interesante, porque tanto Unión por la Patria como La Libertad Avanza, los dos describían la inflación como un problema. La diferencia estaba en el origen, que en La Libertad Avanza el origen era Fernández y Massa, mientras que para Unión por la Patria era Macri, ¿no? El problema de la crisis económica venía de Macri, entonces ese era el problema, ¿no? Pero también tenía un componente descriptivo. Ahora, en cuanto a componente programático, lo que voy a hacer a futuro, lo que planteo hacer a futuro, ¿sí? Ahí aparecía en La Libertad Avanza. Y este gatito mimoso, bueno, es una degradación, ¿no? Es una degradación de tipo satírica, donde hay una degradación en cuanto a un sistema, una crítica moral sobre ese candidato. Sí, es interesante también porque si yo no recuerdo mal, en la medida en que traes también el componente programático en el texto de Verón, recuerdo que es uno de los componentes que estaba en mayor crisis, si no recuerdo mal, Damián. Sí. Y acá aparece en tu análisis, como un aspecto que vos podés rastrear a través del humor. Eso no tiene tanto antecedente. Sí, es cierto. Sí. Y de alguna manera realmente alimentó, podemos tener como hipótesis que alimentó después las discusiones entre los ciudadanos, ¿no? Digamos, de una manera simple estás reforzando y generando interpretantes para decir, bueno, ¿cuál es el plan? ¿No? Y es muy ordenador, además. Era muy sencillo ver, que esto lo veíamos con Jos y lo charlábamos en el grupo de investigación, ver que eran muy claros los colectivos a los que iba La Libertad Avanza. En cambio, Unión por la Patria se le dificultaba mucho
hablar de los libertarios como un colectivo en los términos del colectivo de identificación, ¿no? Entonces, porque estaban diseminados en todos lados. Entonces, no era el empresario, no era un sector socioeconómico en particular, sino, no podían ubicarlo. En cambio, la Libertad Avanza eran ir contra los kirchneristas, ir contra las feministas, ir contra los peronistas, ir contra la casta. Y la casta era todo lo que tenía privilegio. Entonces, era ordenador, ¿no? El humor de la Libertad Avanza. No sé si los alumnos también pueden ir dejando preguntas o haciendo preguntas, o si José, Noé, Rocío, que también vi que estaba, quieren hacer alguna pregunta. O comentario. Un comentario que me quedé pensando también, hubo una pregunta sobre los bots, y no, lo que me puse a pensar un poco es, yo no recuerdo, ustedes siguieron este aspecto quizá de la campaña mucho más que yo, digamos, el tema de la aparición de bots, la instalación de hashtags a través de simulaciones de circulación, etcétera, fue un tema que fue irrumpiendo por sobre todo la denuncia de que se estaban usando bots durante el gobierno de Macri. Y esas denuncias fueron hacia los equipos de Macri, que, tenemos que recordarlo, fueron los que se adaptaron más rápido y mejor a las redes, ¿cierto? Después incluso hubo un episodio con Cambridge Analytica, que se decía que el gobierno de Macri había comprado servicios también de datos que se habían filtrado de las redes sociales. Y hay un libro para los alumnos, lo digo muy interesante, de Luciano Gallup, que es un libro sobre Big Data y redes, que termina teniendo alguna entrevista muy interesante a una persona que manejaba distintos tipos de eso que después se llamó cibertropas, podríamos decir, ¿cierto? Que era una mezcla de ataques realizados aviesamente por influencers construidos que muchas veces eran empleados del gobierno y acompañados por uso de herramientas como los bots. Lo que yo no recuerdo, pero probablemente porque ya todo el mundo lo acepta, que se usan, no sé por qué, o por su novedad, ya pasó, es que hubiera denuncias específicas acerca del uso de bots durante la campaña presidencial en la que gana Milei. También, no sé si vos lo recordás, porque yo sí recuerdo informes, por ejemplo, cuando se empezaron a usar durante la campaña de Macri, se hicieron varias denuncias y atrás de ellas muchas veces estaba el Partido Renovador de Massa, que contrató a empresas de investigación para demostrar de que se estaban usando bots y que de alguna manera
se estaba torciendo el debate público. Yo no recuerdo que esto haya pasado de esa manera durante la campaña del 2023. Ustedes que la siguieron más en detalle, ¿recuerdan denuncias de ese tipo? No, yo no recuerdo, no sé, José, si vos te acordás, pero no recuerdo. Lo que sí había eran, y eso era de un lado y del otro, militantes que estaban atentos a este tema, entonces pegaban en las cuentas, ¿no? Respuestas iguales de diferentes cuentas, ¿no? Para demostrar que había bots. Que había bots. Entonces, claro. ¿Me escuchan? Entonces, hubo, pero no recuerdo si fue algo que estuviese en la agenda de noticias o estuviese, pero sí la militancia estaba siempre estaba muy atenta. Los que eran cuentas militantes estaban muy atentos a estar todo el tiempo detectando bots y denunciándolos de alguna manera, pegando la misma escritura que había en esa cuenta igual a otras cuentas. Que era la manera en que ellos probaban que había bots, apoyando a un candidato o al otro. Yo tengo un ruido acá que me está entrando por la ventana. Ahí se apagó, por suerte. No quería habilitar el micrófono antes de que se apagara. Estamos en 20 y 42. Creo que es un buen momento para comenzar a cerrar. Como siempre, Damián, muy interesante. La verdad, creo que todos habrán comprobado lo que hemos dicho. Y un placer dialogar sobre la investigación, que creo que nos deja bastantes preguntas a nosotros mismos, nuevas, sobre lo que sucedió en la campaña y por qué sucedió. Cada uno seguramente da también sus propias interpretaciones, ¿no? Creo que es un teórico muy lindo, siempre es escuchar una investigación además específica, es un placer adicional. Así que por mi parte, yo no sé si hay alguna pregunta nueva en el chat, me parece que no. Has dejado a los alumnos casi sin preguntas, Damián. Bueno, pero te agradecemos mucho. Yo, por mi parte, creo que sea un momento para comenzar a despedirte. No sé si querés agregar algo. No, les agradezco por la invitación, siempre es un placer charlar con ustedes y siempre en el diálogo siempre uno se queda pensando para seguir charlando después también. Así que muy agradecido. Bueno, Damián, un abrazo, nos estamos viendo y buenísimo los alumnos que se hayan enganchado con esta propuesta de este teórico y bueno, la seguimos.